Buenas a nuestros compañeros y al ingeniero y a las demás personas que vean este video. Eh, Nosotros como grupo pues hicimos esta presentación y bueno, para empezar, yo soy Wilmar Aguilar y les hablaré acerca del tema de los medidores de flujo. Para empezar, estos también pueden ser llamados cuadrilímetros, que más que todo son dispositivos utilizados para la medición de los caudales o gastos volumétricos de un fluido, o para la medición del gasto másico. Es el primer medidor de flujo registrado del siglo XVIII a manos del físico italiano Giovanni Venturi, quien creó el dispositivo tubo de Venturi en base al principio de Bernoulli y de la continuidad de masa. Bueno, y como podemos ver, aquí tenemos 5 dispositivos que están relacionados a medidas del flujo. Entonces aquí tenemos un rotámetro, tenemos un flujo de gas másico, también tenemos un flujo de ultrasonidos, etcétera. Entonces ahorita los iré explicando debidamente. Para empezar tenemos el rotámetro o flujo de área. Este pues más que todo es un cuadrilímetro industrial que se usa para medir el caudal de líquidos y gases. El rotámetro consiste en que es un tubo y un flotador. La respuesta del flotador da los cambios de caudal para que sea lineal y un rango de flujo de 10 a 1, que es el estándar. Su forma de operar se basa en el principio de área variable. El flujo del fluido eleva el flotador en un tubo ausado, lo que aumenta el área para el paso del fluido. Entre las aplicaciones podemos hablar que estas se pueden ir desde la medicina hasta la petroquímica, pasando por industrias como la alimentaria, farmacéutica, textil y química. Para su instalación, pues los rotámetros deben de instalarse vertical y libres de tensión. Es necesario prever un recorrido de entrada y salida de aproximadamente 10 por 5 de salida de N. Ahora tenemos los medidores de flujo de gas máxicos. Estos son de tipo térmico. Funcionan con una dependencia menor de densidad, presión, viscosidad del fluido. Este estilo de flujómetro usa bien un transductor y sensor de temperatura de presión, o bien un elemento detector calentando la conducción térmica para determinar el caudal másico. Bueno, entonces también hablando de su operación, pues estos trabajan bajo el mismo principio y consisten en la aplicación de la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ley es utilizada para determinar la cantidad exacta de masa que fluye a través del medidor. Entre las aplicaciones podemos hablar que se puede medir, tenemos la medición de gas en procesos de semiconductores, el monitoreo del aire en instalaciones de energía nuclear, procesamiento químico y detección de fugas de filtro. En su instalación pues se puede especificar con electrónica integral o remota. El elemento de fluido tiene un número de serie grabado en el lateral de la tubería de extensión, como se puede mostrar en la figura. Bueno, entonces esto sería por este medidor, y aquí tenemos el medidor de flujo de ultrasónicos. Esto es para líquidos, y pues los medidores de flujo ultrasónicos normalmente se usan en aplicaciones sucias como aguas residuales y otros fluidos como lodo, que normalmente causan daño a los sensores convencionales. Para su operación está empleada para el cambio de frecuencia. Da una señal ultrasónica cuando le reflejan partículas suspendidas o burbujas de gas en movimiento. Entre sus aplicaciones están las suficientes, como por ejemplo por una baja lectura en la gráfica de barras del analizador de flujo,
Los transductores se reubican en un punto del tubo en el que habrá turbulencia hidráulica no simétrica. Para su instalación, pues unos puntos importantes para decir serían que la cañería debe encontrarse completamente llena. Los sensores pueden ser instalados de forma vertical u horizontal, y también hay que utilizar un gel acoplante entre el sensor y la cañería para asegurarse el correcto funcionamiento del equipo. Ahora, aquí tenemos los medidores de flujo por turbina. Estos pues tienen una precisión de 0.5% de la lectura. Es un medidor muy preciso y se puede usar para líquidos limpios y líquidos viscosos hasta 100 centistops. En su operación pues se puede decir que el eje de la turbina es el que la hace rotar a una velocidad proporcional a la velocidad del agua. El instrumento no es magnético, por lo que no atrae partículas ferrosas y no es afectado por agua turbia. Entre sus aplicaciones podemos hablar que estos medidores de turbina son de alta precisión, son de bajo costo, tienen facilidad de instalación incluso en tuberías presurizadas, tienen gran confiabilidad y bajo mantenimiento. Para su instalación, los medidores de flujo pues tienen que tener un lugar de acuerdo con los siguientes requisitos, donde se puede hacer un fácil mantenimiento, sin interfaz electromagnética, sin vibraciones y lejos de la fuente de calor. Y por último, tenemos los medidores de flujo de desplazamiento positivo. Estos se usan para aplicaciones de agua, cuando no hay tubería recta disponible y los medidores de turbina y el sensor de la rueda de paletas varían tienen demasiada turbulencia. En su operación pues el fluido entre componentes rotativos encapsulados tienen un comportamiento de alta precisión. Este se puede comparar con rellenar repetidamente un vaso con fluido y echar el contenido en la dirección del fluido. En su aplicación pues se puede decir que están hechos para lubricantes, combustibles, productos químicos, solventes, aceites y grasas con solo 2 piezas móviles. En su instalación pues agarrando de ejemplo 1, hay tamaños de 1 a 1 medio hasta 16 pulgadas. Tienen capacidades de 5 a 9100 GPM. Su precisión de trabajo es hasta 1480 psig y su temperatura de operación puede llegar hasta 450 grados Fahrenheit o bien 232 grados centígrados. Su tipo de conexión es ANSI o NPT. Bueno, y ahora hablando sobre los medidores de presión. Estos pues como su nombre lo dice, tienen el control de presión, son las variables de proceso más usadas en los más distintos sectores de la industria de control de procesos. Además, a través de la presión se puede inferir fácilmente una serie de otras variables. Bueno, como ven, pues aquí volvemos a tener 5 tipos de medidores, que pues tenemos el manómetro de tubo de Bourdon, el manómetro de tubo abierto y barómetros entre otros. Entonces para comenzar hablaré un poco acerca del manómetro de tubo de Bourdon. Este es un medidor de presión, tiene una amplia variedad de aplicaciones para realizar mediciones de presión estática. Entre sus ventajas pues es barato, consistente y se fabrica en diámetros de 2 pulgadas o bien pues 50 milímetros en carátula y tienen una exactitud de hasta 0.1% de lectura a escalar plena. Podemos hablar también que manómetros de Bourdon tienen la sección transversal del tubo ya que es elíptico o rectangular y en forma de C.
Cuando se aplica presión interna al tubo, este como que se reflexiona elásticamente y proporcionalmente a la presión, y esa deformación se transmite a la cremallera y de esta al piñón, y esto es lo que hace girar a la aguja indicadora a través de su eje. Ahora tenemos el manómetro de tubo abierto. Ese no es más que un aparato muy común para medir la presión manométrica. Es el manómetro de tubo. Este pues es un manómetro que consiste en un tubo en forma de U que contiene un líquido que generalmente es mercurio. Cuando ambos extremos del tubo están abiertos, el mercurio busca su propio nivel, ya que se ejerce una atmósfera de presión sobre cada uno de ellos. Se puede hablar que tiene una diferencia entre los niveles de mercurio. Es una medida de presión manométrica. La diferencia entre la presión absoluta en la cámara y la presión atmosférica en el extremo abierto. Bueno, para especificarlo mejor, se usa con tanta frecuencia en situaciones de laboratorio que la presión atmosférica y otras presiones se expresan a menudo en centímetros de mercurio o pulgadas de mercurio. Ahora está el barómetro. Este, por definición, es la fuerza que se le aplica por unidad de superficie, dando caída a una gran gama de acciones y eventos donde se ejerce y es necesario el uso de medidores. Estos medidores de presión, pues más conocidos como barómetros, son utilizados para medir la presión atmosférica como indicador de los cambios climáticos en cualquier región. Estos pues utilizan para la presión atmosférica los kilogramos por centímetro cuadrado, libras por pulgada cuadrada y milímetros de mercurio y hasta atmósferas. Aquí pues tenemos el barómetro de mercurio, que el barómetro de mercurio ordinario está formado por un tubo, como se puede observar, de vidrio que puede ser de unos 850 milímetros de altura, cerrado por el extremo superior y abierto por el inferior. Este tubo, cuando se llena de mercurio y se coloca el extremo abierto en un recipiente lleno del mismo líquido, el nivel del tubo cae y puede llegar a caer hasta una altura de unos 760 milímetros por encima del nivel del recipiente. Cabe destacar también que cuando el nivel del mercurio se lee con una escala graduada denominada Nonius, se efectúan las correcciones oportunas según la altitud y la latitud. Ahora está el barómetro aneroide. Pues este es más cómodo, ya que de por sí es el llamado barómetro aneroide, en el que la presión atmosférica deforma la pared elástica de un cilindro en el que se ha hecho un vacío, lo que a su vez mueve una aguja. A menudo también se emplean como altímetros que tienen características adecuadas, ya que la presión disminuye rápidamente al aumentar la altitud. Para predecir lo que es el tiempo, es imprescindible averiguar el tamaño, forma y movimiento de las masas de aire continentales. Bueno, y ahora le dejo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre medidores de temperatura. Los medidores de temperatura son dispositivos que se encargan de proporcionar una lectura de la magnitud física, temperatura. Los hay en varias, de formas variadas e incluso para diferentes rangos de valores. Siguiente, por favor. Les vamos a hacer la presentación de 5 tipos de medidores de temperatura. Entre ellos está el interruptor de temperatura TWR, que es el primero que se ve de la parte izquierda de la pantalla. Y tenemos el termómetro
termómetro capilar que tiene esos tubitos enrollados. Tenemos el transmisor de temperatura TDA, que es el que está en el centro. Tenemos el termómetro de varilla para motores diésel TND, que es el que está en la parte superior derecha. Y tenemos los interruptores termales de contacto red TRS. Siguiente. Tenemos el interruptor de temperatura TWR, los cuales son interruptores de temperatura de cobolts que funcionan con un interruptor bimetálico y sirven para monitorear la temperatura de líquidos en tuberías y recipientes. Los instrumentos están disponibles en latón o acero inoxidable y son enroscados a través de una rosca de atornillamiento en un socket que está soldado a la línea o recipiente. Los contactos de temperatura tienen un punto de interrupción fijo en intervalos de 5 grados en el rango de 30 grados centígrados a 50 grados centígrados y en intervalos de 10 entre 50 y 120 grados centígrados. Están disponibles como contactos. Recomendaciones para la instalación. La conexión eléctrica estándar se hace a través de un Recomendaciones para la instalación. La conexión eléctrica estándar se hace a través de un conector de enchufe en el cual se pueden integrar una lámpara indicadora como indicador adicional del estado de salida. Ahora vamos a ver lo que son los termómetros capilares TNF. El sistema de medición del termómetro de presión de gas comprende la punta de prueba, el tubo capilar de tubo de Bourdon en una cubierta. El sistema de medición completo se llena de nitrógeno presurizado. Un cambio en la temperatura causa un cambio en la presión interna en el eje de inmersión. La desviación resultante del tubo de Bourdon se transfiere a la punta indicadora a través de un elemento del indicador. La visualización y las sondas son conectadas por un tubo capilar separado por una distancia hasta 100 metros. Una versión llena de glicerina del indicador está disponible como opción para el servicio en las puntas de medición expuestas a vibraciones fuertes. El relleno amortigua el sistema de medición cuando está expuesto a las vibraciones mecánicas y permite una indicación estable. Proporciona una buena lubricación. Para piezas móviles recomendamos nuestra cubierta robusta de aluminio para las condiciones hostiles del servicio de campo. También se puede usar con las sustancias de medición agresivas cuando están acondicionado con un termopozo. Ahora vamos a ver lo que es el transmisor de temperatura TDA. El sensor de temperatura modelo TDA de Cobalt se utiliza para medir y supervisar de temperatura de manera económica. Puede ser utilizada para cualquier aplicación en la cual la temperatura a ser supervisada requiere gran exactitud. El elemento del sensor es un semiconductor que saca una señal digital al analizador electrónico en pasos de 0.5 grados centígrados. Los valores medidos se muestran en un indicador LED de 3 dígitos. La salida analógica se puede ajustar dentro del rango de medición. Ahora vamos a ver lo que son termómetro de varilla para motores diésel TND. El termómetro tipo varilla para motores diésel es un termómetro de presión de gas especialmente diseñado para el servicio exigente en motores diésel. El sistema de medición del termómetro de presión de gas comprende la punta de prueba del tubo capilar y el bordón en una cubierta. El sistema de medición completo se llena de nitrógeno presurizado. Un cambio de temperatura causa un cambio en la presión interna en el eje de inmersión. La desviación resultante del tubo de Bourdon se transfiere al indicador a través de un elemento del indicador. Los dispositivos se llenan de aceite de silicón y son convenientes para el servicio en las puntas de medición expuestas a las vibraciones fuertes. El relleno humedece el sistema de medición
cuando está expuesto a las vibraciones mecánicas y permite así la indicación constante. También proporciona buena lubricación para las piezas móviles. Ahora vamos a ver los interruptores termales de contacto red, TRS. Los contactos termales tipo red se utilizan para monitorear y control de temperatura. Se caracterizan por su larga vida de servicio y confiabilidad operacional. Una ventaja determinada es su excelente respetabilidad, pues los interruptores red térmicos son prácticamente insensibles al ambiente de servicio. En contraste con los termostatos bimetálicos, por ejemplo, el punto de interrupción no es afectado por la corriente de carga. Los interruptores red térmicos de tipo TRS se suministran en una cubierta robusta hecha de latón o acero inoxidable con rosca interna de 1/4 en ambas caras y de un cable revestido de silicona de 1,5 metros. Son también convenientes para el servicio en condiciones hostiles. Los contactos de temperatura tienen una punta de intervalos de 5 grados centígrados entre 10 grados centígrados y en intervalos de entre 50 grados centígrados y se designan como contactos NC. Ahora vamos a ver los medidores de nivel de líquido. Para los medidores de líquidos trabajan midiendo bien directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, bien la presión hidrostática, bien el desplazamiento producido por un flotador por el propio líquido contenido en el tanque o bien aprovechando las características eléctricas del líquido. Vamos a ver interruptores de nivel tipo bypass, NBA o NB. Los interruptores de este nivel tipo bypass modelo NBE se utilizan cuando, por ejemplo, el controlador de nivel bypass es necesario debido a la carencia de espacio con los mezcladores o en altas temperaturas. El instrumento comprende una cubierta de metal con interruptor de nivel magnético internamente montado y funciona bajo el principio de tubos de comunicación. Tan pronto como la cubierta del interruptor tipo bypass esté cerca de la mitad de lleno de líquido, el flotador se mueve a la parte superior y maneja con el imán interno de anillo un contacto de cambio acondicionado en el tubo de medida, las válvulas solenoides. Las lámparas de señalización o las bombas son conmutadas por el contacto change-over por medio de auxiliares eléctricos convenientes. Entre ellos tenemos el relé y el relé del contactor. Ahora vamos a ver lo que es el interruptor tipo flotador NSP-K. Los niveles de líquido se pueden monitorear fácilmente con los siguientes tipos de interruptores de flotador. Los esquemas de control de nivel se pueden implementar por lo menos 2 flotadores, donde uno funciona como contactor mínimo y el otro como contactor máximo. Los interruptores se adecúan para la aplicación donde los interruptores de nivel magnético son inadecuados debido al peligro de atoramiento de flotador con partículas o depósitos de suciedad. Dependiendo de la forma y el material usado, también se pueden monitorear con interruptores de flotador los medios extremadamente agresivos, calientes, sucios, pastosos. Entre sus aplicaciones tenemos que sirve para líquidos de todos los tipos, por ejemplo, aguas hervidas, aceites, ácidos, diluidos o alcalinos. Para su instalación, el flotador puede ser introducido en recipientes abiertos desde la parte superior del punto de interrupción y se ajusta usando pesas. Ahora seguimos viendo los medidores de nivel con diagrama NPF. Gracias a su diseño, los materiales usados, los medidores de nivel modelo NPF con diafragma satisfacen los requerimientos de servicios duros en la industria química y petroquímica.
Se utilizan para medir niveles en medios de poca viscosidad, no pegajosos, en recipientes abiertos, despresurizados. Se debe considerar el peso específico del medio. El diafragma anular fijo es bastante insensible a las vibraciones. Los manómetros de presión de diafragma tienen una fuerza de actuación relativamente alta. Su construcción de acero inoxidable hace a los instrumentos resistentes a las condiciones ambientales agresivas. Ahora vemos los interruptores de nivel NB. El modelo NB del interruptor de nivel es un instrumento compacto de precio razonable para monitorear niveles. Un flotador cilíndrico de acero inoxidable asociado a un extremo de un brazo de balance se mueve hacia arriba y hacia abajo con el nivel del líquido. El movimiento del flotador se transfiere a un imán permanente acondicionado en el otro extremo del brazo de balance. El imán permanente, cambia a un contacto red que se acondiciona en un tubo deslizante fuera del medio. Se fija el tubo, mientras que un contacto en la fábrica, es decir, el contacto NA, se cierra cuando se levanta el nivel. La función de conmutación es invertida moviendo el tubo. Los instrumentos se entregan en las fundas estándares para la instalación lateral. La cinta del PTFE se utiliza para sellar el interruptor. Y por último tenemos el interruptor tipo flotador NST. Los niveles de líquido se pueden monitorear fácilmente con los siguientes tipos de interruptores de flotador. Los esquemas de control de nivel se pueden implementar con por lo menos dos flotadores, donde uno funciona como contactor mínimo y el otro como contactor máximo. Los interruptores se adecúan para aplicaciones donde los interruptores de nivel magnéticos son inadecuados debido al peligro de atoramiento de flotador con partículas o depósitos de suciedad. Dependiendo de la forma y el material usado, también se pueden monitorear con interruptores de flotador. Los medios extremadamente agresivos, calientes, sucios o pastosos. Y bueno, ahora hablando un poco sobre lo que son los niveles, el nivel de sólidos, perdón. Para empezar, pues se puede decir que es una tecnología de medición de nivel a través de un sensor de nivel mecánico para el control de lo que son el nivel de sólidos a granel, que es la tecnología más simple, segura y económica que existe en el mercado. Y bueno, para empezar, pues como se puede observar, aquí hay 5 tipos de medidores de nivel de sólidos. Que tenemos el cono suspendido, la varilla flexible, el medidor conductivo y las paletas rotativas. Y cada uno de estos los iré explicando ahora. Entonces comenzamos por lo que es el detector de diafragma. Este no consiste más que con una membrana que la tiene añadida y es flexible. Esto hace que disponga al costado de la pared del tanque y contiene en su interior un conjunto de palancas, que estas lo que hacen es dar contrapeso, que se apoyan sobre un pequeño interruptor. Ahora en su proceso, pues cuando el nivel del sólido alcanza el diafragma, el material lo fuerza venciendo el contrapeso y cerrando el interruptor. Entre otras cosas, pues se puede accionar una alarma o puede actuar automáticamente sobre un transportador o maquinaria asociados al depósito. Entre una desventaja se puede decir que no admite materiales granulares de tamaños superiores a unos 80 milímetros de diámetro. Bueno, ahora aquí se puede observar un cono suspendido. Esto pues no consiste más que en un pequeño interruptor montado
dentro de una caja impenetrable al polvo. Así pues, con una cazoleta o pieza pequeña de goma de la que está suspendida una varilla que termina más o menos así como en un cono. Esto es cuando el nivel del sólido alcanza el cono, el interruptor es activado. En la varilla flexible no es más que conectada. Bueno, cabe destacar que es de acero y se conecta a un diafragma de latón. Entre su proceso, pues este está contenido, tiene un contenido de un interruptor, como se puede observar. Y cuando los sólidos presionan el interruptor, no hace nada más que cerrarse y actúa sobre una alarma. Ahora, en el medidor conductivo. Este consiste en un electrodo dispuesto en el interior de unas palancas puestas en conjunto y con un circuito eléctrico abierto. Entre su proceso, pues, cuando los sólidos alcanzan el aparato, este cierra el circuito y la pequeña corriente originada es amplificada, actuando sobre un relé de alarma. Y por último, pues tenemos las paletas rotativas. Estas consisten en un eje vertical dotado de paletas que gira a baja velocidad, accionando por un motor síncrono. Entre el proceso, pues cuando el sólido llega hasta las paletas, las inmoviliza, con lo que el soporte del motor y la caja de engranajes empiezan a girar en sentido contrario. En un giro de soporte del motor, actúa consecutivamente sobre dos interruptores. Bueno, el primero pues es el equipo de protección, por ejemplo una alarma, y el segundo desconecta la alimentación eléctrica del motor, con lo cual este queda bloqueado. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte como grupo y espero que les haya gustado. Sin más, pues muchas gracias.